Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como se ha vuelto ya habitual hoy, y a diferencia de episodios o capítulos anteriores, deseo dar un agradecimiento profundo, sentido, genuino y sincero a aquellas personas, amigos, colegas y familiares que también se han sumado en la iniciativa de brindarme sus oídos, su tiempo y su atención. En primer lugar, para todas las personas allí en España, deseo hacer un reconocimiento especial a amigos ya entrañables como Nicolás, David y desde luego Iván. En Argentina deseo darle un saludo muy especial a Varelia, al Doc Marcelo Sklarowski, a Cristian por su sintonía constante, continua, por la preferencia. En Colombia desde luego deseo saludar a mi hermano Edgar Flores. Un abrazo gigante, gracias por vincularse a En órbita Podcast. Y desde luego en México particularmente, si omito o olvido a alguien pido disculpas de antemano, especialmente le mando un caluroso y afectuoso saludo a la distancia al licenciado David Cervantes. En líneas generales también quiero expresar mi gratitud, ya son 920 personas por lo menos en el canal de YouTube, que independientemente de números, calibres, métricas actuales y todo lo que se maneja en social media hoy en día, para mí es bastante significativo y conmovedor todas aquellas personas que desde el día 1 a hoy nos han estado acompañando. Ya casi nos acercamos a los 1000 suscriptores, a todos aquellos que están compartiendo, como ahora por ejemplo a Dimar en Estados Unidos, un abrazo gigante a la distancia, y a Limar también, que se vincula desde Venezuela. Estoy profundamente conmovido y agradecido en general. Deseo expresar mis más sinceros agradecimientos, así sea reiterativo, a todos ustedes y a todas aquellas personas que en las últimas 2 semanas se han seguido sumando a esta, vamos a llamarle, plataforma de difusión en relación a lo que sea la experiencia fuera del cuerpo, la conciencia como núcleo central de este fenómeno, y desde luego a todos aquellos fenómenos que de una u otra manera están relacionados o correlacionados. Dicho esto, mis queridos podescuchas, y antes de entrar en materia, toda vez que el tema que traemos para hoy nos interesa y ocupa en general a todos nosotros, quiero recordarles que el curso para lo que llaman viajes astrales o experiencia fuera del cuerpo es programable, flexible y 100% personalizado. Aquellos que estén interesados en este curso pueden escribir directamente, ya sea a través del canal de mensajería instantáneo que tiene la página web laexperienciafueradelcuerpo.info, o también pueden hacerlo directamente con Telegram, comunicarse a través del +57 317 467 2378, repito, +57 317 467 2378, o igual con los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com. Pues bien, mis queridos podescuchas, para entrar en materia, el tema que traigo para hoy, pido para todos aquellos que estén realmente interesados se queden hasta el final. Es sumamente fascinante, complejo e implica, de largo aliento si se quiere, adentrarnos a entender un poco más todos los vericuetos y entresijos que comportan lo que sean las experiencias fuera del cuerpo. Hoy vengo a hablarles de las similitudes y los puntos en común entre lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte, cuyo acrónimo en inglés es SM, y las experiencias fuera del cuerpo o OBES. Si bien es cierto que ahora se ha producido una prolífica y abundante literatura al respecto, particularmente mucha de esta proviene en los últimos 5 o 6 años del campo de la literatura clínica, y entonces tenemos neurología, neurobiología, neuropsiquiatría, psiquiatría, psicología experimental, clínica, cognitiva, entre otros campos más. También es igualmente cierto que los reportes y lo que se conoce como autoinformes se han dirigido ahora a un viraje para tratar de entender qué es eso que autores como por ejemplo Bernardo Castro, de quien también ya hemos hablado en algunos episodios de este programa, llama la falla de laboratorio o el error de laboratorio. Y tiene que ver con cómo se interpreta todo esto y cómo en el lenguaje natural o coloquial, si se quiere, se sigue asumiendo entonces que todo esto o bien ocurre en términos de lo que erróneamente las personas llaman subjetivo, interpretación subjetiva, mundo subjetivo, procesos subjetivos, experiencias subjetivas, o bien esto ocurre entonces en el ámbito de lo que es objetivo. Entonces, mis queridos podescuchas, esto va más allá de las supuestas bases neuronales, que es lo que sería entonces la falla de laboratorio o el error de laboratorio, del cual ya hablaré. Quiero recordar que
para entender parte de todo esto, más allá, digamos, de teorías y conceptos, es cierto que se debe tener más o menos algunas bases en relación a lo que se ha hecho hasta ahora desde diferentes campos para tratar de abordar todas aquellas experiencias que están en las periferias, si se quiere, o en los extremos justamente, y en los límites del conocimiento actual. Entonces hay que recordar que a efectos prácticos, en cuanto a lo que son teorías o modelos formales de lo que sea la conciencia, tenemos el dualismo, el panpsiquismo, el materialismo, que a su vez se divide en funcionalismo, representacionismo de primer orden, de orden superior, autorrepresentacionismo, como entre las más, digámoslo, consistentes en relación a este fenómeno, que, argumento, sigue siendo el núcleo central y el motivo por el que nos cuesta tanto no solo replicar o tener estas experiencias desde el punto de vista experiencial, y del otro lado también entender realmente qué son y qué no son. Para ello, entonces, mis queridos podescuchas, me voy a servir de un paper, ya tiene un par de años, es más o menos del 2004, desarrollado por el profesor Mark Griffiths de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Lo interesante es que este paper fue presentado como una suerte de dossier que queda abierto, que no es taxativo y le dice a la gente, mira, esto es hasta ahora, año 2004, lo que parecemos entender y conocer en relación a las experiencias cercanas a la muerte y la gran similitud que ésta comparte con eso que se ha denominado ahora experiencias fuera del cuerpo. Escuetamente, las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias extracorpóreas comparten diferentes similitudes, entre ellas la sensación de desapego de lo que llamamos cuerpo físico, los sentimientos generalizados de paz y calma, las imágenes altamente vividas, como por ejemplo una luz brillante o un túnel, en algunos casos o en la mayoría de casos, y también ambas implican una revisión de la vida dentro del marco del horizonte actual. Algunas experiencias cercanas a la muerte incluyen desde luego encuentros con seres queridos fallecidos o con lo que, según el sistema de creencias de cada quien, se puede interpretar como seres espirituales. Estas similitudes, sin embargo, si se desglosan o descomponen en sus partes más simples, tienen que ver con, primero, desprendimiento del cuerpo físico. Tanto en las experiencias cercanas a la muerte como en las experiencias fuera del cuerpo hay una sensación muy notable de conciencia separada del cuerpo físico. Y esto normalmente siempre tiende a verse como una manifestación, o más bien se manifiesta como flotar sobre el cuerpo, atravesar un túnel o sentir la sensación de encontrarse descorporeizado y sin embargo superviviendo, que entraría aquí entonces en juego esto con una de las famosas teorías de la conciencia. Otro elemento importante es el sentimiento de paz y serenidad. Muchas personas informan sentimientos de intensa paz, amor, tranquilidad durante las experiencias fuera del cuerpo y las experiencias cercanas a la muerte. Imágenes vívidas es otro elemento común, es decir, los elementos visuales comunes casi siempre incluyen o ver una luz brillante o moverse a través de un túnel o tener una revisión de lo que ha sido el marco natural de la vida de aquella persona que está experimentando esto. También el encuentro con seres queridos. En varios informes de experiencias cercanas a la muerte y experiencia fuera del cuerpo se incluyen los encuentros con los seres queridos fallecidos o con seres espirituales. Y desde luego esto lo he abordado en el curso base, un sentido alterado del tiempo. No porque el tiempo sea una constante universal, no porque el tiempo se altere, modifique o distorsione, sino que lo que ha cambiado es el punto de vista del observador fuera de un cuerpo. Y entonces aquí es cuando hablamos de ese sentido de trascendencia. En ambas experiencias se produce una sensación de trascendencia y un sentimiento de unidad con el universo. Pero al mismo tiempo, hay que decirlo, es una percepción distorsionada del tiempo. Pues bien, el profesor Griffiths de Nottingham lo que establece es esa correlación y empieza indicando primero, las experiencias cercanas a la muerte podrían ser o entenderse como otra experiencia fuera del cuerpo. Ciertamente, el profesor Griffiths, como muchos otros, se empieza a interesar por los trabajos pioneros de este científico suizo-alemán, Olaf Blanket, quien es, creo, el que lidera, por lo menos en laboratorio, múltiples y reiterados intentos de probar o reducir a una expresión neurobiológica este conjunto de experiencias. Igual que Blanket, también están los trabajos de Stack, pero es cierto que más allá de esas referencias a la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte y sobre ciertos tipos de personas,
que suelen ser susceptibles en relación, por ejemplo, a la ocurrencia de experiencia fuera del cuerpo, no se ha encontrado, o más bien se han hallado muy pocos hallazgos que sean consistentes. Parece que casi cualquier persona puede experimentar tanto una experiencia fuera del cuerpo como una experiencia cercana a la muerte. De hecho, se han reportado que factores como la edad, la clase social, la raza, el estado civil, la formación y el perfil ocupacional tienen poca o ninguna influencia en la ocurrencia de estos fenómenos. Otros factores que se han encontrado que tienen poca influencia tanto en las experiencias cercanas a la muerte como en las OVEs incluyen las creencias religiosas, el conocimiento previo acerca de estos fenómenos y si la persona padece o no una enfermedad terminal. Sin embargo, la investigación actual parece sugerir que el tipo de muerte puede influir en el tipo de experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, quienes sufren accidentes automovilísticos y otros eventos repentinos tienden a reportar experiencias más cognitivas, como una suerte de revisión de la vida, donde la vida de la persona pasa rápidamente a sus ojos con total claridad y nitidez. Un factor que puede aumentar la probabilidad de que una persona experimente claramente una experiencia cercana a la muerte también es un historial de abuso o trauma. Sin embargo, como lo mencionaba en el podcast anterior, recuerden, están los dos espectros de lo que sería la escala de tonos hedónicos o de emociones de los individuos. No forzosamente debe atravesar abuso o trauma físico o mental la persona, es decir, eventos altamente estresantes, porque el otro lado del espectro, cuando una persona se encuentra totalmente distendida, relajada desde el punto de vista físico, mental, cerebral y emocional, también suelen emerger este tipo de experiencias. Al respecto, el psicólogo Kenneth Green de la Universidad de Connecticut afirma que estos individuos son mucho más propensos a disociarse, pero es la explicación, claro, que proviene del campo de la psicología clínica, de la psiquiatría, de una realidad dolorosa y a sintonizarse con otras realidades para sentirse seguros. Eso es lo que técnicamente se ha llamado hasta ahora fuga disociativa, que es solo una de las N explicaciones que existen para intentar de reducir a sus mínimas expresiones el fenómeno o los fenómenos asociados. En efecto, el estudio académico pionero original sobre las experiencias cercanas a la muerte se le atribuye a la psiquiatra estadounidense Elizabeth Kübler-Ross, autor del influyente libro Sobre la muerte y morir de 1969. En dicho libro recopiló numerosos relatos de experiencias cercanas a la muerte y viajes extracorpóreos de sus pacientes terminales y formuló lo que se conoce como las 5 etapas clásicas del duelo, donde tenemos entonces negación, ira, negociación, depresión y aceptación. También relató que sus pacientes a menudo hablaban con personas que los habían precedido en la muerte y que después de la muerte la mayoría de sus rostros adquirían una gran serenidad. En 1975, el primer libro que trajo las experiencias cercanas a la muerte a la atención pública masiva fue el texto titulado Life After Life, un estudio de 150 casos que había sido escrito por Raymond Moody, y en 1988 escribió el éxito de ventas posterior The Live Vision. En 1980, una investigación adicional del psicólogo Kenneth Green, publicada en su libro Life After Death, concluyó que las experiencias cercanas a la muerte constan de hasta 5 etapas. Con base en un estudio en profundidad de 102 casos, Green pudo informar que la mayoría de las personas que tienen este tipo de experiencias también sienten que la primera etapa ocurre de manera casi que espontánea, pero que muy pocos alcanzan la parte o la etapa final. Sus etapas entonces incluyen paz, separación del cuerpo, entrar en la oscuridad, ver luz y entrar en la luz. Aquí pienso rápidamente, mis queridos podescuchas, en la famosa escala de Grayson, de la cual ya hablaremos, porque esta escala creo que es, por lo menos desde el punto de vista estadístico si se quiere, y desde el punto de vista cuantitativo, un approach muy diferente para tratar de adentrarnos en la comprensión de lo que sean las experiencias fuera del cuerpo. Claramente la escala de Grayson está vinculada con lo que ocurre durante estas situaciones límite, que son las experiencias cercanas a la muerte, pero nos da pistas o un buen indicador de cómo aproximarnos o acercarnos con una nueva mirada o interpretación. Pues bien, como la mayoría de las áreas se han desarrollado en relación a las experiencias cercanas a la muerte, han surgido diferentes tipologías. Está, por ejemplo, Bruce Grayson, de quien ya hablé, de la Universidad de Virginia, que afirmó que estas consisten en 4 tipos diferentes, es decir, experiencias cercanas a la muerte de tipo cognitivo, de tipo afectivo, de tipo trascendental y paranormal. Hay que aclarar que aquí estamos hablando de investigadores per se,
Y en ese sentido hay una exigencia institucional, si se quiere, de categorizar, analizar y sistematizar la información. Ello no implica que desde luego la experiencia transcurra de esa forma o que esté sujeta a esos lineamientos, es decir, o es cognitiva o es afectiva, porque muchas veces lo que ocurre, en el caso de aquellas personas que han tenido este tipo de vivencias y las relatan, en los autoinformes se evidencia que hay una combinación de estas cosas. No es que sea paranormal, que solo una categoría o atributo, no es que sea trascendental per se, por el hecho de que ya no hay un cuerpo físico y la persona, como lo dirían los metafísicos, está adentrando en un reino o reinos espirituales. Algunos científicos insisten en que las experiencias cercanas a la muerte pueden explicarse completamente por fenómenos biológicos. Por ejemplo, está el famoso caso del neurólogo Ernst Rodin, quien afirma que la falta de suministro de oxígeno al cerebro, es decir, lo que se conoce como anoxia cerebral, causa delirios y alucinaciones, y es una posible causa de estas experiencias. Aquí, y antes de proseguir con la descripción de autores como Carl Jansen, Daniel Kahn, entre otros más, o el propio Michael Persinger, hay que entender que el problema, entre comillas, cuando esto se reduce a expresiones o mecanismos biológicos, es que este tipo de experiencias tienden ante la opinión pública a perder validez porque, desconociendo los mecanismos implicados, se asume que se trata de meros epifenómenos, es decir, subproductos derivados de un fenómeno general, mayor y de naturaleza exclusivamente biológica. Y es de hecho a la inversa, como ya lo ilustrará perfectamente Bernardo Kastrup. ¿Qué es entonces lo que ocurre? Y aquí me quiero permitir entrar a partir de un texto bastante interesante de Kastrup que puede traducirse como breves vistazos más allá, o breves vistazos del más allá si se quiere, sobre por qué estas experiencias en general no terminan de ser explicadas, es decir, por qué no pueden ser totalmente explicadas. Rápidamente, para aquellos que no lo tengan presente, Kastrup actualmente es director ejecutivo de la Fundación Esencia, científico jefe de la empresa de procesadores de IA Synthetics. Trabajó impulsando lo que se conoce como el renacimiento moderno del idealismo metafísico desde el punto de vista epistemológico, filosófico y conceptual, no metafísico en el sentido New Age. Tiene un doctorado en filosofía, específicamente ontología y filosofía de la mente, y otro en ingeniería informática. El campo de estudios de Kastrup siempre ha sido computación reconfigurable e inteligencia artificial, que no tiene nada que ver con los, hay que decirlo, LLMs o modeladores de lenguaje lógico como ChatGPT y esas cosas. Pues bien, Kastrup creo es uno de los pioneros que ha estado profundamente interesado en tratar de entender lo que sea la conciencia, sus derivaciones, las implicaciones, y naturalmente entonces se ha topado con toda una fenomenología que desde luego comporta experiencias cercanas a la muerte, eventos de naturaleza precognitiva y desde luego experiencias extracorpóreas, de las cuales, si bien no suelo hablar mucho, en el blog, los invito a que lo visiten, bernardokastrup.com, hay unas muy pero muy buenas descripciones acerca del fenómeno. Pues bien, me permito aquí una pequeña cita de Kastrup. Dice: en el libro recién publicado, Breves Vistazos al Más Allá, dedico un capítulo entero a explorar el sesgo de los principales medios de comunicación hacia lo que es la metafísica del materialismo, cuando informan sobre resultados científicos en torno a ciertos fenómenos. Ilustro esto con ejemplos de investigaciones sobre la conciencia, la memoria y las sustancias psicoactivas. Mi afirmación, dice Kastrup, es que los medios de comunicación se equivocan demasiado fácilmente del lado del materialismo, con el resultado neto de exagerar las interpretaciones erróneas de las observaciones científicas. Incluso en los casos en que estas observaciones contradicen el materialismo, se las manipula, a veces de manera sorprendente, pero aparentemente tienden a confirmarlo con un gran sesgo. Esto constituye un círculo vicioso, si se quiere, que se refuerza a sí mismo y que hace que la metafísica materialista sea prácticamente inmune a la crítica natural y a la opinión general. Resulta que en los últimos días ha salido a la luz otro ejemplo quizá menos dramático, pero no obstante significativo de esto. Y dice Kastrup: el Mail Online ha publicado un artículo titulado «Los escáneres cerebrales revelan lo que sucede durante una experiencia extracorpórea», ¿no? Que es lo que se llama, y esto lo he planteado en el seminario que imparto de memoria, más allá de la memoria como proceso cognitivo y memoria procedural y prospectiva para la ocurrencia de experiencia fuera del cuerpo y sueños lúcidos. La falla de laboratorio es justamente esta. Va más o menos así.
El artículo, dice Kastrup, indica, se han interpretado como evidencia de la existencia del alma e incluso de la vida después de la muerte, pero ahora los científicos podrían haber desentrañado qué sucede cuando las personas tienen experiencias fuera del cuerpo o extracorporales. A continuación afirma que el hallazgo científico sugiere que una actividad cerebral anormal podría estar detrás de las experiencias extracorpóreas. Así pues, nos encontramos con un artículo de los principales medios de comunicación que afirma que la ciencia podría finalmente haber explicado las experiencias extracorporales u OVEs de forma reduccionista, en consonancia con lo que se conoce como la metafísica del materialismo. Lamentablemente, pareciera que el cerebro es la mente y que todas estas experiencias fuera del cuerpo, que parecen demostrar lo contrario, son perfectamente explicables. Pero, y esta es la gran interpelación, la gran pregunta, mis queridos podescuchas, ¿es esta una interpretación realmente justa de lo que el propio artículo informa si se analiza medianamente o siquiera críticamente? En primer lugar, hay que recapitular, porque las experiencias fuera del cuerpo se han considerado una anomalía según la metafísica materialista. Durante una experiencia fuera del cuerpo se dice que una persona obtiene una perspectiva del mundo que no concuerda con la posición espaciotemporal de su cuerpo. En otras palabras, supuestamente puede ver el mundo como si estuviera fuera del cuerpo. Por ejemplo, la persona puede estar físicamente acostada en su cama, pero presenciar eventos en otra ciudad como si estuviera presente allí. La credibilidad de cualquier informe de una EFC u OV surge de la veracidad de los detalles que puede llegar a contener. Por ejemplo, si una persona puede relatar con precisión los detalles de una conversación que tiene lugar en otra ciudad y suponiendo que se puedan descartar trucos o mentiras mientras está acostada en cama, entonces este es un elemento verídico que puede verificarse de forma totalmente independiente. En este breve ensayo, dice Kastrup, no me interesa argumentar la validez de ningún informe verídico específico, esto ya se ha hecho y hay abundante literatura ahora al respecto, sino simplemente destacar el hecho incontrovertible de que son elementos genuinos, cualesquiera que sean, los que legitiman las experiencias fuera del cuerpo. Por lo tanto, cualquier intento de explicar este tipo de fenómenos de forma materialista y reduccionista debe refutar todos los elementos verídicos reportados o explicar bajo el materialismo cómo es que una persona puede reportar correctamente eventos que están fuera del alcance de sus 5 sentidos, del primado de la percepción o de la percepción ordinaria. El estudio publicado en el Mail Online no hace ninguna de las dos cosas. Como explica el propio artículo, los científicos simplemente equiparon a voluntarios con auriculares especiales que mostraban imágenes captadas por una cámara remota fijada a la cabeza de otra persona. De esta manera lo que se creó fue una ilusión en la que el voluntario experimentaba el mundo desde la perspectiva de otra persona. Posteriormente se le colocó un escáner cerebral donde se midió su actividad cerebral y resultó que las áreas del cerebro relacionadas con nuestra percepción de ubicación espacial mostraron una actividad anómala. Ahora, hay que detenernos y considerar esto críticamente. ¿Hay algo realmente sorprendente en esto? Si soy voluntario y me colocan un casco artificial que me alimenta artificialmente con el campo visual de otra persona en otra ubicación, por supuesto que mi ubicación y mi percepción de sentido espacial se verá alterada. Toda la situación es altamente anómala y antinatural en ese sentido. ¿Cómo podría mi actividad cerebral permanecer normal? Y lo más importante, ¿explica este resultado los aspectos verídicos de una experiencia extracorpórea? La verdad es que tenemos que sonrojarnos al tener que explicar esto. Fueron los propios científicos a través de los auriculares y la cámara remota quienes brindaron a estos voluntarios acceso sensorial remoto a otra ubicación en el espacio. Ningún voluntario tuvo una experiencia extracorpórea real en ningún momento de dicho estudio. Obviamente la pregunta que debe responderse para explicar realmente este tipo de experiencias verídicas es ¿cómo pueden las personas presenciar eventos distantes cuando no están equipadas con auriculares conectados a cámaras remotas donde se engaña o bien el sistema vestibular o bien el campo visual? Por lo tanto, este estudio no proporciona ninguna explicación, ni siquiera materialista, para las experiencias fuera del cuerpo. Que los titulares lo sugieran es una señal bastante flagrante del círculo vicioso de autorreforzamiento del materialismo contemporáneo, o del siglo XXI, tan generosamente permitido por los medios de comunicación. De hecho, esto, si se quiere, es una señal de la estigmatización materialista, o conspiración de abajo hacia arriba, como le llamo yo, dice Kastrup, que se analiza en mi texto Breves Vistazos del Más Allá.
Pues bien, mis queridos podescuchas, este es el tema que quería compartir hoy con todos ustedes. Espero haya sido del agrado. Mil gracias a todos los que se han suscrito, a los que están difundiendo y compartiendo la información. Nos veremos en una próxima emisión.